El Salmo 50, versículo 11, ha trastornado la confianza de muchos cristianos. Ahí David, después de confesar su pecado a Dios, le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Significa que un cristiano puede perder su unción del Espíritu Santo o peor, perder su salvación? Bueno, veamos el texto en su contexto. Primero el contexto inmediato. En los versículos siguientes nos damos cuenta que David no está preocupado de perder su salvación. Lo que pide en el versículo 12 es de que Dios le vuelva el gozo de su salvación, algo que había perdido cuando vivía sin confesar su pecado. Además, explícitamente pide que Dios no le quite el espíritu, no para no perder su salvación, sino versículo 13, para que pudiera enseñar a los transgresores tus caminos, y luego más adelante, en el versículo 19, para que la gente pudiera adorar a Dios con los sacrificios. Además, el contexto lejano nos ayuda mucho. El Salmo 51 describe el pecado de David con Betsabé, algo que se describe en 2 Samuel capítulo 11. Pero un evento previo a esto seguramente dejó una impresión fuerte en la mente de David. Y es de que en 1 Samuel capítulo 16, cuando el rey Saúl no obedece a Dios, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Es decir, Dios quitó el espíritu de Saúl por no matar al rey de los amalecitas. David supo que había cometido un pecado mayor al adulterar con Betsabé y luego asesinar a su marido Urías. Y supo si Dios había quitado el espíritu de Saúl, David mismo merecía mucho peor. Y por eso acude a la misericordia de Dios y pide clemencia. Pero ¿qué es eso de que Dios quitó el espíritu de Saúl y que David teme que lo va a pasar con él? Bueno, ahí es donde el contexto canónico nos ayuda. Es decir, ver cómo el versículo armoniza con el resto de la Biblia. Ahora, hoy en día Dios nos da su espíritu como la garantía de nuestra futura redención, Efesios 1:14. Entonces, todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo. Si alguien no tiene el Espíritu, no es un cristiano, Romanos 8, versículo 9. Pero este es el ministerio del Espíritu Santo dentro del nuevo pacto. El antiguo pacto solamente profetizaba de eso, que un día el Espíritu vendría a morar dentro del creyente, pero no era una realidad todavía en los tiempos de David. David vivió bajo el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, como Jesús bien dice en Juan 14, versículo 17, el Espíritu Santo moraba con ellos, no en ellos, como ahora lo hace con nosotros. Entonces, ¿qué hacía el Espíritu Santo en el antiguo pacto? Bueno, vemos de que venía sobre los profetas y los líderes en particular para capacitarlos para llevar a cabo una misión en particular. Por ejemplo, vemos cómo venía sobre los que construían el tabernáculo para hacerlo con excelencia. Venía sobre Sansón, dándole poder para matar a los filisteos. Venía sobre Saúl y sobre David, los primeros reyes, para que pudieran gobernar a la nación con éxito. Pero no venía en capacidad de santificar ni de garantizar su salvación. Fueron ungidos David y Saúl solamente en función de ser rey. Entonces, cuando David pide, no quites de mí la unción del Espíritu, el contexto del antiguo pacto nos indica que lo que no está pidiendo es, no me quites mi salvación, sino que lo que está pidiendo es, no me quites el reinado, no me quites mi puesto como rey, como hiciste con Saúl. Por favor, déjame seguir guiando a tu pueblo. Por favor, aunque no lo merezca, ¿no? Para que yo pueda seguir mostrando a la nación cómo alabarte y adorarte. Ahora, ¿cómo aplicamos un versículo como este?
Bueno, el punto no es de que un cristiano pueda perder su salvación, ni tampoco que un pastor puede ser como David y adulterar y luego asesinar y luego no perder su puesto como pastor. No vivimos bajo el antiguo pacto ni los estándares del antiguo pacto. Vivimos bajo el nuevo pacto. Un pastor que cometa adulterio está descalificado de acuerdo con 1 Timoteo 3. Lo que Salmo 51:11 me enseña es de que yo como David no puedo ministrar con pecado en mi vida. El Salmo 51, versículo 13, dice, después de perdonarme y limpiarme, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, ¿no? Cualquier pecado, aunque no sea suficiente para descalificarme de acuerdo con 1 Timoteo 3, es un pecado serio y debo arrepentirme, debo confesar mi pecado a Dios. Además, debo entender de que la única razón de que yo sigo en un ministerio es porque, de acuerdo con Pablo en 2 Corintios 4:1, el ministerio es una misericordia que no merecemos. Si Dios nos usa, no es porque somos muy útiles y muy buenos instrumentos, sino porque Él usa aún a pecadores para magnificar la grandeza de su inmensa gracia. Nosotros entonces debemos procurar ser los instrumentos más santos posibles, siempre confesando nuestros pecados, para que podamos seguir enseñando a los transgresores los caminos de Dios, para que pecadores se conviertan a Cristo para la gloria de nuestro gran Dios.